Hola, hola, amantes del drama turco y de las noticias del corazón. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su fuente número 1 para todo lo relacionado con las estrellas turcas que amamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima controversia, un tema que ha estado circulando en las redes sociales como un fuego incontrolable, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando del supuesto escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ¿escándalo? ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Qué se ocultó y por qué? ¿Y quiénes podrían estar detrás de todo esto? En este vídeo vamos a explorar a fondo todos los rumores, las especulaciones y las posibles verdades detrás de este asunto que ha mantenido a los fans en vilo. Vamos a analizar los hechos, a desentrañar las teorías conspirativas y a tratar de llegar al fondo de la historia. Así que prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y por supuesto, mucho drama. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de información, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de las últimas noticias sobre sus estrellas turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y así no se pierdan de nada. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Senkalkapm, o Lofi Sindeer, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance traspasaba la pantalla, contagiando a todos los que seguían la serie. Rápidamente se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos querían ver juntos, la pareja que personificaba el amor verdadero. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada interacción, cada pequeño detalle que confirmaba su relación. Era una locura total, un fenómeno global que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Los fans crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada gesto en busca de pistas sobre su romance. Incluso comenzaron a aparecer vídeos de compilaciones de escenas de la serie, con música romántica y subtítulos que resaltaban la conexión especial entre Hande y Kerem. Y efectivamente el amor floreció. Hande y Kerem se convirtieron en una pareja oficial, deleitando a sus fans con muestras de cariño públicas, viajes románticos y una conexión que parecía indestructible. Eran la envidia de muchos y la alegría de sus seguidores. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando momentos íntimos y románticos que luego eran publicados en revistas y sitios web de todo el mundo. Las entrevistas con la pareja se volvieron muy populares, ya que Hande y Kerem no dudaban en compartir detalles sobre su relación, sus planes para el futuro y sus sentimientos el uno por el otro. Era como si estuvieran viviendo una historia de amor de película, y sus fans se sentían parte de ella. La presión mediática era enorme, pero Hande y Kerem parecían llevarla con gracia y naturalidad. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Su relación era un ejemplo de amor y compañerismo para muchos de sus seguidores. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. La vida real es mucho más compleja que una serie de televisión, y las relaciones amorosas, incluso las más sólidas, pueden enfrentarse a desafíos inesperados. La fama, el éxito y la presión mediática pueden ser factores muy influyentes en una relación, y pueden poner a prueba incluso a las parejas más enamoradas. De repente empezaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. Los fans notaron una distancia entre Hande y Kerem, menos interacciones en redes sociales, menos apariciones públicas juntos. Las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a inundar Internet, alimentadas por la falta de confirmación o negación por parte de la pareja. El silencio era ensordecedor. Las cuentas de fans de la pareja comenzaron a debatir acaloradamente sobre los rumores, algunos negándolos rotundamente, otros mostrando preocupación y otros, incluso, celebrando la posible ruptura. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, comenzaron a publicar artículos y reportajes sobre la crisis en la relación de Hande y Kerem. Se analizaban cada uno de sus gestos, cada una de sus declaraciones, en busca de pistas sobre lo que estaba sucediendo. La presión sobre la pareja era cada vez mayor, y su silencio solo alimentaba aún más la especulación. Finalmente la bomba estalló. Se confirmó la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia devastó a sus fans, que habían invertido tanto en su relación. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía tan enamorada, a separarse?
Los comentarios en las redes sociales eran de incredulidad, tristeza y decepción. Muchos fans se sintieron traicionados por la pareja, como si hubieran perdido algo muy valioso. Algunos incluso culparon a los medios de comunicación por haber presionado demasiado a Hande y Kerem, y por haber contribuido a su ruptura. La noticia de la separación se convirtió en trending topic mundial en Twitter, y durante días no se habló de otra cosa en la prensa turca. Y aquí es donde entramos en el terreno del escándalo. Porque con la ruptura empezaron a circular rumores mucho más oscuros, rumores de infidelidades, de problemas de ego, de influencias externas que habrían contribuido al fin de la relación. Rumores que apuntaban a una posible campaña de desprestigio, orquestada por alguien con intereses en perjudicar a la pareja. La especulación se desató, y cada día surgían nuevas teorías sobre los motivos de la ruptura. Se hablaba de celos profesionales, de desacuerdos sobre el futuro de la relación, de presiones familiares y de influencias de terceros que querían separar a Hande y Kerem. La falta de información oficial por parte de la pareja solo alimentaba aún más los rumores, y la situación se volvía cada vez más confusa y escandalosa. Uno de los rumores más persistentes es el que involucra a una tercera persona. Se hablaba de una supuesta infidelidad por parte de Kerem, con otra actriz turca muy conocida. Este rumor, aunque nunca confirmado, causó un gran revuelo y alimentó la narrativa de Kerem como el villano de la historia. Se filtraron fotos y vídeos de Kerem con la supuesta tercera persona, aunque no había nada que probara una relación amorosa entre ellos. Sin embargo, la imagen de Kerem quedó dañada, y muchos fans lo acusaron de haber traicionado a Hande. La actriz involucrada en el rumor también recibió muchas críticas y acusaciones, y tuvo que salir a desmentir públicamente la información. La situación se volvió muy tensa y desagradable para todos los involucrados. Sin embargo, también hay quienes defendieron a Kerem, argumentando que se trataba de una campaña para dañar su imagen, ya que su popularidad había crecido exponencialmente gracias a Senkalkam. Se argumentaba que alguien estaba interesado en debilitar la imagen de Kerem para favorecer a otros actores o actrices. Esta teoría conspirativa ganó muchos adeptos entre los fans de Kerem, que se unieron para defenderlo y desacreditar los rumores de infidelidad. Otro rumor que circuló fue el de los problemas de ego. Se decía que la creciente fama de Hande Erçel, que se había convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, habría generado celos e inseguridades en Kerem. Este rumor, aunque más sutil que el anterior, también contribuyó a crear una imagen negativa de Kerem, como un hombre inseguro y envidioso del éxito de su pareja. Se argumentaba que Kerem se sentía eclipsado por la popularidad de Hande, y que esto había generado tensiones y conflictos en la relación. Se decía que Kerem no podía soportar que Hande fuera más famosa y exitosa que él, y que esto había minado su autoestima y su confianza. Sin embargo, también había quienes defendían a Kerem, argumentando que él siempre había apoyado la carrera de Hande y que nunca había mostrado celos o envidia. Se decía que Kerem era un hombre seguro de sí mismo, y que se alegraba del éxito de su pareja. Pero quizás la teoría más intrigante es la que apunta a una mano negra detrás de la ruptura. Se especulaba que una figura poderosa de la industria del entretenimiento turca, alguien con influencia y recursos, habría estado interesada en separar a Hande y Kerem. ¿Por qué? Las razones podrían ser varias: celos profesionales, intereses económicos, o incluso una simple cuestión de poder y control. Se decía que esta figura poderosa veía a Hande y Kerem como una amenaza para sus propios intereses, y que había urdido un plan para separarlos y debilitar su influencia en la industria. Se hablaba de presiones, chantajes y manipulaciones que habrían llevado a la ruptura de la pareja. Esta teoría, aunque difícil de probar, resonó con muchos fans que veían en la ruptura de Hande y Kerem algo más que una simple separación amorosa. Esta teoría se basa en el hecho de que, tras la ruptura, tanto Hande como Kerem experimentaron cambios significativos en sus carreras. Hande consiguió contratos publicitarios lucrativos y protagonizó nuevas series de televisión, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Por su parte, Kerem se enfocó en proyectos más independientes y comenzó a explorar oportunidades en el extranjero. Algunos interpretaron estos cambios como una señal de que alguien había estado moviendo los hilos, favoreciendo a Hande y relegando a Kerem a un segundo plano. Se argumentaba que esta figura poderosa había utilizado su influencia para impulsar la carrera de Hande y obstaculizar la de Kerem, como una forma de castigarlo por haber estado con ella. Esta teoría, aunque controversial, alimentó aún más la idea de que había algo oculto detrás de la ruptura de la pareja. Pero, ¿quién estaría detrás de todo esto? Aquí es donde las teorías conspirativas se vuelven aún más interesantes. Algunos apuntan a productores rivales, celosos del éxito de Senkalkam y deseosos de debilitar a sus estrellas. Otros señalan a agencias de representación, interesadas en controlar la carrera de Hande y Kerem por separado, para maximizar sus ganancias. Incluso hay quienes mencionan a exparejas de Hande y Kerem, con motivos personales para sabotear su relación.
Se decía que estas personas tenían acceso a información confidencial sobre la pareja, y que la habían utilizado para sembrar la discordia y provocar su ruptura. La lista de posibles sospechosos era larga y variada, y cada día surgían nuevos nombres y nuevas teorías. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no hay pruebas concretas que confirmen ninguna de estas teorías. Todo se basa en rumores, especulaciones y suposiciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la falta de información oficial por parte de Andy y Kerem han alimentado la idea de que algo se ocultó, de que hay una verdad que no quieren que salga a la luz. El silencio de la pareja se ha interpretado como una señal de que hay algo que no quieren que se sepa, y esto ha dado pie a todo tipo de conjeturas y especulaciones. La falta de transparencia ha generado un clima de desconfianza y suspicacia, y muchos fans se sienten frustrados y decepcionados por la falta de información. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué Andy y Kerem, que siempre fueron tan abiertos y transparentes con su relación, decidieron guardar silencio sobre los motivos de su ruptura? Las razones podrían ser varias. Quizás querían proteger su privacidad, evitar el escrutinio público y lidiar con su dolor en privado. Tal vez querían evitar dañar la imagen del otro, proteger sus carreras y mantener una relación cordial a pesar de la separación. O quizás simplemente no querían alimentar los rumores y las especulaciones, prefiriendo dejar que el tiempo cure las heridas. Se decía que Andy y Kerem habían llegado a un acuerdo de confidencialidad para evitar que los detalles de su ruptura se hicieran públicos, y que esto explicaba su silencio. Sin embargo, este acuerdo solo alimentó aún más la especulación, y muchos fans interpretaron el silencio como una señal de que había algo que ocultar. Independientemente de los motivos, el silencio de Andy y Kerem ha contribuido a crear un aura de misterio alrededor de su ruptura, alimentando aún más las teorías conspirativas y el escándalo. Porque al no tener respuestas claras, los fans han llenado los vacíos con sus propias interpretaciones, creando una narrativa que quizás dista mucho de la realidad. La falta de información ha permitido que los rumores y las especulaciones se propaguen sin control, y esto ha generado una imagen distorsionada y exagerada de la realidad. La falta de transparencia ha perjudicado la imagen de Andy y Kerem, y ha dañado la confianza de sus fans. Es importante recordar que Andy y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones. Su relación, como cualquier otra, estuvo sujeta a altibajos, a desafíos y a presiones externas. Quizás simplemente no pudieron superar esos obstáculos y decidieron seguir caminos separados. Y aunque su ruptura haya sido dolorosa para sus fans, es importante respetar su decisión y no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Es fundamental recordar que Andy y Kerem tienen derecho a su privacidad y que no están obligados a revelar los detalles de su vida personal. Es importante respetar su decisión de guardar silencio y no caer en la tentación de juzgarlos o criticarlos. En última instancia, la verdad sobre el escándalo de Andy Ercel y Kerem Bürsin quizás nunca salga a la luz. Quizás nunca sepamos qué pasó realmente, quién estuvo detrás de todo y por qué se ocultó la verdad. Pero lo que sí sabemos es que su relación dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans, una huella de amor, de pasión y de magia que perdurará en el tiempo. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada, y cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, y su romance traspasó la ficción para convertirse en una realidad. Su relación fue un ejemplo de amor y compañerismo para muchos de sus fans, y su ruptura ha dejado un vacío en el corazón de muchos. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de los rumores, las especulaciones y las posibles verdades detrás del escándalo de Andy Ercel y Kerem Bürsin, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos visto cómo la relación entre Andy y Kerem, que comenzó como un cuento de hadas, terminó abruptamente, dejando a sus fans devastados y llenos de preguntas. Hemos explorado los rumores de infidelidades, problemas de ego e influencias externas que habrían contribuido a la ruptura. Hemos analizado las teorías conspirativas que apuntan a una mano negra, detrás de la separación, alguien con intereses en perjudicar a la pareja. Y hemos reflexionado sobre el silencio de Andy y Kerem, que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Hemos visto cómo la falta de información ha generado un clima de desconfianza y suspicacia, y cómo los rumores y las especulaciones han distorsionado la realidad. En definitiva, el escándalo de Andy Ercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la fama, el éxito y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales. Es una historia de amor, de desamor y de misterio que nos recuerda que, detrás de las luces y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Es una historia que nos enseña la importancia de respetar la privacidad de los demás, y de no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema tan controvertido. Me encantaría saber su opinión sobre este escándalo. ¿Creen que realmente se ocultó algo?
¿Quién creen que estuvo detrás de todo? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Su opinión es muy importante para mí, y me encantaría conocer sus ideas y perspectivas sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus estrellas turcas favoritas. Gracias por todo y hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.